Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. Las 11:02. Y mañana te prometo más y peores noticias. Pues fíjate pues, de qué se trata, estoy un poco confundido. Hermosas que son las palabras, ¿no te parece? Me confundí, pensé que yo me dedico a eso, al notificador. No sé en sentido estricto los que te dan noticias, esos son notificadores. Aunque ellos se disfrazan con otros denominativos, con otras denominaciones, pero noticias, yo no voy a entrar en la polémica de que si son noticieros o noticiarios, eso lo dejo para notificadores y demás tribus que a ellos se dedican. Lo mío es otra cosa, que pasemos un buen rato, tú y yo, acabando ya la noche. Y jugando con eso que es... ¿tendrá alguna relevancia? Las palabras. ¿Me acompañas? Vamos a eso, a jugar con palabras. Y si me dejas hablando al aire, vaya tú. Yo ni cuenta me voy a dar. Lo mío es subir a la antena, sacar la lengua y tratar de que me acompañes en este encuentro puntual en Jalisco Radio. Mira, estaba leyendo mi contrato selectivo de trabajo y entregado ahora frescamente hoy en la noche. Y no, yo no soy notificador. Tengo una denominación en el contrato que por el momento evito darte porque no debemos perder tiempo, pero no soy eso. Yo soy un verbotraficante, un loco inofensivo, o más o menos eso, inofensivo, enamorado del lenguaje. La viste, la noche, espléndida, maravillosa, luminosa, en ese tono amielado que mira como lo que son las cosas, como decimos tanto tú y yo, sin saber a veces lo que decimos. Ese ritual. El ser humano es un individuo, un animal litúrgico. Ese ritual que sucede, que ocurre después del matrimonio y que se llama así, luna de miel. Te iba a hacer preguntas un poco íntimas, pero no, las evito. No estamos para eso. Eso proviene de la tradición árabe, de aquellos cuentos, de aquellas historias englobadas en las 1001 noches, y que se suponía que la festividad, esa conyugante, esa festividad debía prolongarse de que la luna apareciera así en ese tono amielado hasta la próxima luna que apareciera en ese mismo tono 29 días después. Vaya derroche de energía, vaya gusto por la fiesta, vaya costumbres y rituales. Y ayer así estaba, espléndida, maravillosa. Y no es octubre, que yo sepa, vamos en febrero, que yo sepa todavía ni siquiera a la mitad de febrero llegamos. Y la viste, la noche, la luna llena, febrero, o casi llena, porque el plenilunio fue un día antes, una noche antes. La viste y cómo hemos perdido los seres humanos la capacidad, aquella que los griegos definían con una palabra un poquito extraña, taumasia, que no significa otra cosa sino contemplar. Antes de que
Los japoneses sufrieron ese proceso. Sufrieron, dije, pero antes de que los japoneses se convirtieran en una parte occidental de este mundo, que es tantos mundos, antes, que eran más observantes de sus rituales tan originales, tan hechos en Japón, tan budistas, si quieres llamarlos así. La luna llena era un espectáculo, era una ocasión de reunión entre amigos. Te invito a casa a ver la luna. ¿A qué más? No, simplemente a contemplarla. ¿Y qué vamos? No, nada. Porque en mi casa, o desde mi casa, se ve mejor la luna que desde la tuya, entonces cáete por casa y la vemos. Taumasía, la contemplación. Contemplar. Hay los psicólogos son muy ocurrentes, son individuos espléndidos para inventar denominaciones, clasificaciones, etiquetas y demás, y tienen una denominación que se llama el síndrome de Stendhal. Nunca he podido averiguar por qué síndrome de Stendhal, y luego me voy a ocupar un poquito más de la primera parte del término, de eso que es el síndrome que nos acompaña en estos tiempos, a ti y a mí, por un simple hecho. Somos seres humanos, convivimos en esta suave áspera patria y padecemos y gozamos la circunstancia que nos abarca a ti y a mí. Pero te decía, el síndrome de Stendhal le llaman los ocurrentes psicólogos a ese fenómeno, esa circunstancia anímica que resulta de la contemplación de la belleza. Y es algo que yo nunca he podido experimentar en lo que se llama arte moderno, ante las exposiciones del llamado y muy marketineado arte moderno. La belleza, una vez te absorbe, la contemplas, te estruja y te deja, lo podemos decir así tú y yo, patidifuso. ¿Qué términos? Pero una vez que te he notificado que no soy notificador, que no me dedico a las noticias, que es todo un arte, ese que ocupa horas y horas en el ejercicio, debo decirte algo más. Te he contado, yo no sé si lo has oído, lo mío es subir a la antena, buscarte lo tuyo allá tú, si te da la gana que nos reunamos, miércoles, viernes, 11 de la noche, Jalisco Radio, Fabián Pelayo, el que me echa a volar, y tu muy amada libertad, la que decide si nos reunimos o no. Te he dicho que soy miembro, pertenezco, honoríficamente, porque no he hecho muchos méritos en tono académico, a un célebre y muy desconocido instituto. Se llama el Instituto de Estudios Superiores de lo Obvio, ubicado en ese lugar hipotéticamente real llamado Tajimaroa. Ahí trabajan un grupo de obiólogos detectando, ¿qué crees? Eso, obviedades. Algunas más notables, como la luna, que anoche me estrujó verla en febrero con esa esplendidez luminosa y tono mielero. Pero los obiólogos se dedican a otro tipo de obviedades un poco más subterráneas. Y después de sesudos, ¿cómo le llaman a estos seminarios? Ellos les llaman asambleas charlantes, porque no sirven para gran cosa, pero se charla, como diría mi candenana, a satisfacción. Y llegaron a la conclusión muy profunda de que hay una epidemia de caspa sexual. ¿Dónde? Aquí en la suave patria, ¿dónde más? Por cierto, ahora no tenemos otro recurso para comunicarnos tú y yo, sino ese 31 21 88 80, que es mi robotzinga, mi capturista de voces tan fiel
tan perdurable. Por si tienes algo que decir, porque te habrás dado cuenta, si estuviste aquí en nuestras pasadas reuniones, que si te dio la gana sintonizar la conversa, primero una alumna, después mi nieta, vinieron a hacerse cargo de un teléfono que ahora ahí está y que nadie puede atender por razones operativas. Pero te decía de esa epidemia que se llama caspa sexual y que está siendo propiciada por algo multipresente, algo de lo que tú y yo no podemos escapar. La prueba obvia es que tú estás aquí y estamos aquí tú y yo gracias al Hercio. Y caspa penetrante difundida por el Hercio. ¿Cómo definiríamos tú y yo ese malestar colectivo que ahora nos invade, o nos penetra, o nos molesta? No sé cómo lo podríamos definir, pero sí podríamos dar recomendaciones. Por favor, cada mañana, al levantarte de la cama, ten un firme propósito: no oír más el Hercio histérico, no leer más esas malditurías en tono catástrofe. ¿Te gusta esa palabra? ¿La has oído últimamente? Esa palabra que se repite, que se repite. O ¿cómo hacerle? ¿Habrá alguna vacuna? Están ya estudiando los biólogos de Tajímaro si hay alguna vacuna contra este mal que está progresando epidémicamente en los usuarios del Hercio, y que ha sido denominado así porque no encontraron otra palabra mejor. Y luego se ponen a buscar el origen de ese término, caspa, y se dan cuenta de que, ve tú a saber de dónde provenga. Pero caspa sexual de origen, iba a decir radial, pero no, es más amplio, de origen, para bien dicho, ¿oíste cómo los dije? Para bien dicho, de origen herciano. Es que es ese machaca y machaca y machaca de que los seres humanos, creo que tú y yo somos eso, seres más o menos humanos. Por cierto, nomás hay dos razas de seres humanos, los de más o menos buena voluntad y los de no tan buena voluntad, los más o menos honestos y los... son las dos únicas razas que existen sobre esta tierra, este mundo que es tantos mundos. Entonces, el ser humano tiene una tendencia a heroificarse. ¿Qué es esto? Ser héroe de su propio breve espacio temporal. Y a repetirse una y otra vez en ese proceso de heroificación o de santificación mundana, que no ha habido peor época en la historia de la humanidad. Falso. Cada tiempo tiene sus dificultades, sus crisis, sus héroes de nuestra propia comedia o de nuestra propia obra monumental, nuestro propio rollo, mejor hay que llamarle así, en este mundo tan lleno de rollos peliculescos, en donde todos pretendemos ser el héroe de nuestra propia película. Caspa sexual, caspa penetrante, el sentirnos que... Aquí te suena la palabra síndrome. Si quieres, luego hablamos, porque es una palabra que tiene joroba. Es una palabra misteriosa. Síndrome de caspa sexual. ¿Te suena bien el diagnóstico de los biólogos de Tajímaro? Y si no, para eso está el 31 21 88 80, cuando de aquí al viernes te dé la gana llamar. Hazlo. Y si no, yo sé que el teléfono, como dice mi asesor Luxaba, si no suena, eres tú que no te da la gana hablar. 11:15. Yo aquí sigo. Sigue lo que sigue, gran parte en tono IFE,
si quieres, es parte de los síndromes contemporáneos. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Once 19 y no es muy mala hora para hablar de dromedarios. ¿Los has visto? Circos, zoológicos, animalejos que hay una diferencia entre dromedarios y camellos porque las dos y la singular joroba, pero camellos y dromedarios tienen eso, joroba. Pero ¿me crees que la palabra síndrome y el término dromedario tienen algo que ver? Allá en ese remotísimo origen del lenguaje llamado griego. Si no te parece, limpia tu lengua y algún día, y esto encaja con otro asunto de la conversa nocturnal, ese sentimiento de derrota que invade el alma nacional. Alguna explicación debe tener. Y te digo, las noticias, el compromiso de los notificadores cuando terminan su función matutina, vespertina, nocturnal, implícito es eso, y mañana con más y peores, porque eso jala. Y derrotas, un país como con ese síndrome de derrota. Mira, las cosas se encajan. Yo por lo pronto estoy trabajando en una tesis, espero para mayo tenerla ya de nuevo puesta sobre el papel, sobre cómo todo tiene su historia, cómo si nuestro síndrome de derrota ha sido todo un proceso escalonado y que tiene mucho que ver con estos supuestos 200 años de que independencia a punto de festejarse. Pero volvamos con el dromedario, nos subimos a la joroba del dromedario. Síndrome, dromedario, la consonancia. A veces esas consonancias en las palabras denotan su origen. Dromos en griego significa carrera. Entonces, cuando este complejo mecanismo, ojo con las palabras, te digo, ya no se equivocan, los que nos equivocamos al usarlas somos tú y yo, cuando mi nane canda, mi cande nana, cande nana, solía decir eso de saludes y me corregía, no está bien dicho, tienes que decir saludos, pero en el fondo está mucho mejor dicho eso de saludes, porque la salud, eso sin lo cual nada es posible en la vida, o cuesta más trabajo realizarlo. Es el conjunto de muchas saludes, es un sistema, la anatomía, el sistema corporativo humano, el tuyo y el mío, es de una complejidad notabilísima, y ahí sí que los científicos norteamericanos, que todo lo averiguan y todo lo saben describir, lo han ido descubriendo poco a poco. Entonces, sí ha sido un descubrimiento, todavía queda esta cosa que situada arriba de los hombros y llamada cesera, que es una de las últimas fronteras de los descubrimientos, cómo funciona la tuya, cómo funciona la mía, cómo se atreven a decir los de Tejimaroa que puede haber una caspa sexual. Pero en esa difícil, ¿cómo le podríamos llamar?, organización corporativa, la tuya, la mía, con tantos subsistemas que implica, cuando las cosas concurren, cuando los elementos concurren desfavorablemente, entonces es cuando se dan los síndromes. ¿Entiendes? Síndromos significa correr. El dromedario era un animal corredor, era dromos, los griegos al menos así lo entendían, y el síndrome significa esa concurrencia de elementos que no están funcionando bien.
Eso es un síndrome. Y es un síndrome colectivo, así de somos un país como que enfocado a la derrota. Y en eso influye mucho lo que los de Takimaro han denominado como la caspa gerciana. Ese dale y dale y dale. Y todo peor. Y mañana te prometo muchas peores noticias para demostrarte que somos como un país predestinado a la derrota. Ojo, el destino. El otro día una de mis muy queridas compañeras, cuasi alumna, me preguntaba sobre ese elemento tan extraño, tan discutido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Existe o no el destino? Yo respondería que el destino, sí, avienta las cartas, pero cada quien las juega de acuerdo a su propia inteligencia o ingenio. ¿Tú has oído hablar del rey Midas? La mitología y la historia de la mano van. Esto también podría ser considerado como un síndrome, una concurrencia de elementos. Y los griegos eran ingeniosísimos para llenar su historia, su explicación histórica de personajes más o menos reales, más o menos inventados. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, y para que veas como nuestra mitología nacional, no nos ha funcionado mucho. Yo esta noche me tranquilicé cuando vi que la derrotada había sido la selección azteca. Yo soy chimalhuacano, yo tengo más sangre coca, más sangre acá de otros rumbos, náhuatl quizá, pero no tengo de azteca, no tengo absolutamente nada. Mitología, historia de la mano van. Y como sé que tú y yo somos muy parecidos, el ser humano es el único animal capaz de crear historias y de consumirlas y de gustarlas. Te cuento una fábula que tal vez tenga cierta emulación con aquel rey Midas. Tántalo es un nombre griego. Aquí hago un paréntesis, te pongo una nota al calce. Hay un elemento que produce desafortunadamente las minas de el Congo. Un elemento que se llama, tiene un nombre muy simpático, se llama coltán, que es un elemento mineral que no florece en otros, no sé cómo decirlo en el caso de los minerales, no se da en otras partes del mundo. Y el coltán, que es una palabra compuesta entre columbio y tantalio, un elemento mineral muy raro. Ese coltán resulta ser algo esencial para la fabricación de algo que tú tienes, que yo carezco todavía de él, y que se llaman los teléfonos celulares. Pero me quedo ahora con tántalo, el que le dio nombre a ese elemento mineral llamado tantalio. Tántalo y Midas, dos hermanos gemelos que pugnaban sobre cuál de ellos debía heredar el reino de su padre. Para decidir quién era el mejor dotado, el Consejo de Ancianos, esto es, originalmente era un Consejo de Ancianos que se llama Senado, y que ahora ni son ancianos ni dan consejos, era el mejor dotado, decidió dar una cabaña a cada uno y alimento para 6 meses. Al año se vería quién había trabajado mejor con aquellos elementos que se les habían otorgado. Una cosecha entera de trigo, recién cosechada, claro, cosecha trillada, les aguardaba detrás de sus casas. Después de guardaron el grano y qué hacer con la paja sobrante. Tántalo dijo, hay que quemarla, no sirve para nada. Y su hermano Midas dijo, ¿cómo que no va a servir, hombre? Hay que utilizarla para algo. Entonces la utilizó de esa paja para revolverla con lodo y hacer eso, que es un material constructivo
de origen árabe que se llama adobes. Durante unas celebraciones, pasaron por frente de las casas, una alegre romería, y quedó el suelo repleto de... ¿Cómo se llama esto que producen los caballos, esos animales que van caminando y haciendo pasojo? Sí, lo que producen por detrás los caballos y oh, miseria animal. Y Tántalo dijo, debería haber una ley para evitar que esparcieran estas porquerías. Tonterías, dijo su hermano. Esto sirve. Es un regalo que debemos aprovechar. Tántalo se apartó de su hermano y le dijo, estás loco. Y Midas recogió aquellos pasojos, excrementos de caballo, y los guardó como abono para sus campos cuando llegara el tiempo de siembra. En otra ocasión un pastor se acercó a las dos cabañas, pidió agua. Tántalo le dijo, ¿qué quieres? No estés molestando, y Mida le dio una jarra de agua fresca. El pastor, en reciprocidad, dio a Midas uno de sus pequeños cachorros que su perra acababa de parir. Tántalo le dijo, eres un necio. Ahora, ya, otra boca más para alimentar. Es verdad, le dijo, pero es una boca pequeñita y en cambio me va a dar muchas más cosas. Ese perro va a ser un tesoro. Una noche oscura, una zorra hambrienta se acercó a las cabañas. En una de ellas detectó el olor de un perro y optó por no acercarse. En la otra, por el contrario, no reconoció aquel olor. Se metió al gallinero y se tragó la mitad de las gallinas que estaban allí encerradas. Cuando al año los dos jóvenes príncipes fueron llamados a palacio, el veredicto del Consejo de Ancianos fue unánime. La vida de Tántalo había consistido en una secuencia ininterrumpida de voracidad y falta de previsión. La de Midas se resumía en una sola idea. Cuando descubrimos el valor de las cosas, todo lo que tocamos lo podemos convertir en algo valioso. El rey, claro, proclamó a Midas como único legítimo heredero al trono. Lleno de ira, Tántalo se dedicó desde entonces a difundir extrañas leyendas sobre Midas y su fijación por el noble metal. O sea, esa palabra que ahora se repite y se repite, que forma parte esencial de la caspa sexual penetrante, difundida por el Hercio, es una mala palabra. Ojo, las malas palabras a veces no tienen que ser las de rigor, las que están marcadas como tales, sino hay neologismos malos. Catástrofe. Otra palabreja de origen griego que viene del katá. Katá es un prefijo que no significa otra cosa sino poner las cosas patas para arriba. Estrofeo. Estrofeo es un himno. El himno nacional contiene varias estrofas, rítmicamente acomodadas. A algunos se les olvida luego a la hora de cantarlas y a la hora de defenderlos, pero es otro problema. Catástrofe significa el poner todo patas arriba, entonces dale, y que todo esto estas patas arriba. El ingenio, Tántalo y su hermano Midas. Es una prueba, la vida es una prueba de ingeniería cotidiana. Hace un rato entró Oscar, el ingeniero, y estábamos hablando de asuntos de ingeniería, pero ingeniero sin ingenio no, simplemente no se puede dar. Es una contradicción en términos. Mira, son las 11:33, la noche va corriendo, y tal vez esto no sea más que como también el término griego es muy, muy elocuente, tal vez te mal suena el ipsálmata, a lo que los venezolanos, o creo que sí, los venezolanos le llaman pasaboca, nosotros le llamamos botana, hay otros que le llaman pinchos en otras partes del mundo, de este mundo hispanohablante. Es el prepararnos, es el preparativo, y estoy así como agarrando vuelo para el encuentro entre tú y yo del viernes. Recuerda que esta es la radio a la altura de tus orejas, esto no es masivo, esto no tiene las pretensiones de
hola, todos los habitantes de esta leal y gran ciudad, ¿no? Entre tú y yo es una conversa entre amigos, tú y yo únicamente. No sé si te encuentres allá por los rumbos de Bahía de Banderas, allá por la repetidora de Puerto Vallarta, o por lo que yo llamo el Valle de Guzmatlán, pero ahí está el 31 21 88 80, y ahora la nueva normatividad radial de la emisora, que tengo que entregar reportes. Es como, esto tiene un poquito de parecido, un mucho de parecido con la tauromaquia. Yo me subo a la antena a tratar de lograr la oreja, la tuya. Es como los toreros entran al ruedo y creo que es el máximo galardón. No, creo que el máximo galardón es el rabo, pero yo de ninguna manera pretendo eso, ni mucho menos. Es más acompañamiento que música. Ya va llegando el momento de ese complemento musical. Y como en la radio vivencial estoy autorizado a contarte que mi amigo, emparentado también políticamente, Ernesto Cano, hace poco me regaló un disco. Él, y esto encaja con otra noticia de la semana, oyendo yo este ejercicio que a veces resulta casposo, me enteré de la muerte de Jorge. Jorge fue, mejor dicho, un compositor que recurrió a instrumentos prehispánicos para mostrar la belleza de un tipo de música que suena distinta, que no era una música dodecafónica, que tiene su encanto, percusiones. Jorge Reyes, alguna vez lo vi por allá en aquel enigmático centro, en el centro del país, en donde todos los acontecimientos nacionales se registran, ahí en donde pregonan en la máxima casa de estudios de la nación. Hay un auditorio labrado en la lava volcánica del Chitle, Pedregal, y allí Jorge Reyes con su música cautivante. Y Ernesto Cano también hace lo mismo, es rescatista musical. Y ándate, que por lo que quieras y gustes, invitaron a Chabela a cantar. Chabela, que más o menos ella y yo debemos ser de la misma estatura anual. Chabela, de apellido Vargas, y que ya resulta ser más declamadora que cantante. Esto de las cuerdas vocales, habla y habla, se desgasta, va cambiando el tono. Y Ernesto Cano y sus percusiones y Chabela, a ver cómo te suena esto. Te digo, es un entremés, porque el viernes nos vamos a dedicar a una ciudad que cumple años, a la cual es como mi amante, que no me quiere mucho, pero yo sí la quiero, porque aquí me aterrizaron mis padres. Y nos vamos a dedicar también a hablar de eso, que es un fenómeno del marketing. Y te voy a contar una simpática, la voy a recontar porque yo soy recontador, una simpática historia de un ruso llamado, sus amigos le decían Misha. Ya te contaré qué tiene que ver eso con la festividad marketinesca del fin de semana. Corazones, como decía, que el corazón es partido, yo no los quiero, si me das el tuyo, me lo das entero. Y Chabela dice, ponme la mano aquí. ¿Quién? Que Chabela te lo cuente.
y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Tus senos, carne de anón. Tu boca, una bendición de guanábana madura. Y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Después, el amanecer que de mis brazos te lleva. Y yo, sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. (11:45). Buen tiempo para decir algo que es muy simple. Gracias. Gina me deja un recado aquí que dice: a palabras locas, razones cortas. Suena bien. Y Lupita Jiménez, que es la que conforma, configura, organiza todo el flujo de programas, intermezos y demás. Que oye, Lupita Jiménez, ya no es hora de estar con desvelos. Y una pregunta, yo no sé cómo lograron filtrarse, como si no digo el teléfono, doy un teléfono de referencia por si tienes algo que decir. El viernes echó a volar tu voz. Sí, eso. Yo empecé a decirlo hace mucho tiempo en otra estación y se convirtió en el remoquete de otra emisora. Pero yo me comprometo, hablas al 31 21 88 80, como lo hizo nuestra amiga Marta Barajas. Es un caso único en mi historieta personal, en mi currículum zigzagueante, sube y baja de antenas. Hace muchos, muchos años había en Guadalajara un llamado Canal 6 que transmitía desde allá del rumbo de Belisario. Y me trepaba esa antena, ese mástil realmente alto. Y un día Marta, uno cuando se trepa, cuando se exhibe, se expone. Cuando se trepa a la antena, uno se expone. Y Marta me tomó la medida, yo no sé cómo, a través de la pantalla del entonces Canal 6. Un día, la conozco. Llega ahí, mi experimento genético, al que yo le llamo cariñosamente mi netijo, cumplía 2 años. Y llega con un par de camisas hechas a la medida, y las medidas las sacó del televisor. ¿Cómo le hizo? Salvo las mangas, todo lo demás estaba perfectamente bien.
poquito de desajuste en la manga, pero eso no tiene mucho que ver. El viernes oirás cómo este deporte, que no es extremo, sino es un pasatiempo volátil, encantador, subirse a la antena y sacar la lengua, es similar a pescar. De pronto un amigo que no dice ni su nombre ni nada, pero ya es la segunda vez que habla, 31 21 88 80, que va de paso, es trailero y pesca la conversa y dice suena bien. Esa es la intención, que te suene bien la conversa. ¿De qué hemos hablado hoy? De síndromes. Hemos hablado de esa enfermedad para la cual no hay shampoo. Ojo con las palabras, en mi librico ese que se llama Tras la palabra palabras, cuento cómo tenemos injertadas en la lengua corriente, tenemos palabras de origen hindi, o sea, de la India. Hay una palabra que encaja con la hora muy bien. Una palabra, ya te la pusiste, ya te la quitaron. Mientras te pones o te quitan la pijama, conversamos. Pijama es una palabra de origen hindú, hindi, que es la lengua mayoritaria de ese país sorprendente y que, más allá de catástrofes y más allá de globas y quebrantos, está levantando, está sorprendiendo la actual configuración geopolítica, geoeconómica. Y hay otra palabra que es de origen también hindi y que es muy promocionada a través y que tiene mucho que ver con la vanidad, que es el asunto que nos va a ocupar los últimos minutos de la conversa y a propósito de la festividad marketinesca que se aproxima. Ya estamos casi al borde del 12 de febrero, entonces sumas 13 y 14 de febrero. ¿Día de qué? Acertaste. ¿Por qué? Ahí tendríamos que platicarlo un poco más in extensis. Pero esa palabra que te digo, que viene del origen hindi, es una palabra que desconocen nuestros amigos Fabián y Oscar. No la tienen registrada, es la palabra shampoo. ¿Qué shampoo usas? Es un término que está perfectamente ubicado ya en la lengua común y corriente, supermercadera de todo ciudadano. Yo no. Si me preguntas, yo no. Yo uso jabón. Pero cada quien que se... Pero ¿sabes lo que significa shampoo en hindi? Significa, si tú ves las yemas de tus dedos, dígitos, tú podrás maniobrar con ellos, acariciarte el pelo. Ojo, cuidado con las palabras. Oye, nuestro amigo Almaraz, que habló, que logró filtrarse al teléfono y que me pregunta que dónde puede conseguir un libro, donde pueda leer lo que estoy hablando. Si me lo dices tú, yo te lo agradecería muchísimo, porque yo me subo a la antena a platicar contigo. Es una... Si yo me pusiera a escribir una hora, un guión, lo que conversamos, me tomaría muchas más horas que este acto temerario de llegar y platicar contigo. Una prueba ligera de cómo los medios de comunicación, el Hercio, deforma el lenguaje. Ahora resulta que según los mandamientos del Hercio, dos cosas muy distintas son cabello y pelo. Falso. Alguna vez cuando yo empecé a cobrar uso de razón, febrero ya muy distante del siglo pasado, mi madre regularmente me enviaba a la peluquería. ¿Oíste bien? En la peluquería trabajaban los peluqueros. Y en la historia de México hay personajes muy significativos. Juan, el peluquero, barbero, que vino con el malo de la historia de México, aquel perverso Cortés. Pero Juan, aquel peluquero, traía entre sus tataches, ¿entiendes ese término? Traía algo, sin lo cual México no podría ser entendido. Y oíste a Chabela, y oíste los arreglos que hizo Ernesto Cano con
músicas con instrumentos de percusión prehispánico, a la declamación canción de Chabela Vargas. Juan, aquel peluquero, traía una guitarra. Fue la primera guitarra que llegó a este continente ahora tan americano. Y los peluqueros era una tradición del gremio, el hacer la escoleta. Cuando no había clientes tocaban la guitarra y se ponían ahí, era como parte del oficio. Pero lo que voy es a esto, no se llamaban cabelleros, ni había caballerías, sino había peluquerías. Ahí te cortaban el pelo. Capillum, en latín pilum, es de donde viene cabello también. Es exactamente lo mismo, pero ahora, gracias al ejercicio que se encarga de deformar con el pretexto de informar, y no solo en el lenguaje, sino en el aspecto ese que te mencionaba, tan periférico, poniendo caspa sexual a granel. Entonces hacen diferencias y luego se entronizan en la boca popular y se dan como asuntos correctamente bien mal dichos. Hay otra anoche, qué sé yo, antenoche, estaba viendo a algunos notificadores que aparecen a cuadro y tienen que recurrir a remiendos vanidosos porque tienen que figurar. Este es un asunto que ya lo trataremos o maltrataremos pronto, que también está siendo objeto de investigaciones muy sesudas por parte de los zoobiólogos de Tajimaroa. ¿Por qué las mujeres, un gran porcentaje de ellas, al llegar a determinada edad, se convierten en rubias? Vanidad. Y cómo te contaré cómo el descubridor de los tintes que permiten esta transformación capilar del pelo, cómo logró crear un emporio multimillonario. Es todo un chisme que si algún día me acuerdo te lo cuento, y si no te quedas con las ganas de saberlo. Pero fue el inventor, un señor que no se dedicaba, no era ni siquiera químico, ni siquiera tenía intenciones de hacerlo, y de pronto se le ocurre crear una fórmula que él bautiza como la fórmula, así se pronuncia, se escribe aureal. En francés la AU se pronuncia O, oreal. Y cómo este individuo creció, hizo con la aureale, cómo se hizo espléndidamente rico vendiéndolo de peluquería en París, y de allí al mundo. Su padre, el inventor, el padre de este producto, tiñepelo, Eugene Schweller, creador de una gran fortuna, porque la vanidad, esta es una recomendación para que no digas que perdemos el tiempo tú y yo aquí con el hercio al aire. Si quieres encontrar, a pesar de catástrofes y crisis económicas, quieres encontrar una mina de oro, recuerda que el ser humano es el animal más vanidoso de la creación, o de la evolución, o llámale como quieras y gustes, pero Eugene Schweller se le ocurrió como en 1920 y tantos cómo crear una pintura de pelo, y que decía de los que aparecen a cuadro, todos con un pelo renegrido gracias a los tintes, y con algunos de ellos con pelucas. ¿Te suena esa palabra? Peluca. Nadie habla de cabellucas, a pesar de que científicos también sociales o biólogos de Tajimaroa dicen que hay dos tipos de pelucas, unas que se detectan a 50 metros y otras que a 49 metros con 50 centímetros son detectables, pero para efectos de vanidad. Es un simple enunciado. La vanidad es una palabra vacua, vacío. Eso significa vanidad. Y es una mina de oro, la vanidad. Te digo, prescindiendo de crisis, de catástrofes, de lo que quieras y gustes, es una orientación
si quieres salirte de esta religión en la que estamos todos ahora inmersos, que se llama el cristianismo, pues ahí está la vanidad. Son las 11 ya con 57 minutos. Yo soy Álvaro González. Te repito que hay un número que nos permite estar en contacto. Desafortunadamente, mi máquina tamailera, mi olla tamailera se viró, se descompuso. Ya el gran aportante de la conversa, Héctor Ursúa, ha tomado en sus manos ese caso de remendaje de mi olla tamailera, pero por el momento estoy fuera de contacto con esa realidad tan virtualmente tamailera, tan nutriente, o tan quita tiempo en algunos casos. Pero ahí está la página www.alvarogonzalez.info, la radio para llevar, conversas pasadas que si quieres volverlas a oír o si te da la gana aportar algo, porque estamos también en la creación de un blog que nos permitirá enunciar algunos asuntillos por ahí al margen de la conversa radial, asuntos que pueden interesarte fuera de la web por razones virales, pero pronto volveremos, ahí está la página web. 11:59, tiempo para bajar suficiente ya para la conversa, debo bajar de la antena. El viernes hablamos de esta vieja tan en procedimiento de cirugía plástica, esta vieja llamada Guadalajara. Te contaré algo que tal vez ya te lo haya contado, pero yo soy un recontador y no me avergüenza reconocerlo. Me llamo Álvaro González. Fabián Pelayo es el que hace la parte difícil los miércoles. La parte difícil que es echarme a volar, desafiando las leyes de la gravedad y a volar con la sola lengua. Iba a decir limpia lengua limpia, pero no, ni tan limpia que tengo la lengua. Como la de todos los seres humanos, la cavidad bucal es la cavidad más llena de bacterias dentro de la corporación humana, o miseria humana. El tiempo corre, 12 en punto, 31, 21, 88, 80. Requiero de tu voz para justificar que oyes la conversa. ¿Me equivoco? Fabián Pelayo. Gracias. Y el viernes, salvo error o omisión, te busco. Y Oscar Elmer Ortiz, allí está en la reserva, en la banca, porque a veces al titular le da un soponcio, porque esto también ha sido calificado como la radio a la Rurru. Hazte una buena noche. Yo te busco. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso. Tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.